¿Sabés realmente qué es lo que estás comiendo? Hoy vas a aprender a leer las etiquetas de los alimentos para que puedas tomar mejores y más saludables decisiones a la hora de ir al supermercado a hacer tus compras. Muchas veces elegimos productos pensando que son buenos para nuestra salud porque en el paquete vemos palabras como bajo en grasa, sin azúcar, light, natural, entre otras cosas. Pero en realidad hay mucho más detrás de cada alimento. Para asegurarnos de que estamos eligiendo alimentos que estén alineados con nuestros objetivos de salud y de estética, es esencial aprender a leer la información nutricional y los ingredientes de cada producto. En este video te voy a enseñar paso a paso lo que tenés que observar porque cada aspecto es importante y cómo puedes aprovechar esa información para que tomes mejores decisiones. Antes de avanzar, si sos nueva en mi canal o no me conoces, mi nombre es Enzo Otero, soy fitness coach online y me dedico a ayudar a mujeres de negocio, empresarias, ejecutivas y profesionales exitosas que tienen poco tiempo a lograr un cuerpo estético, saludable y con menos grasa a través de mi método Trasciéndete en 90 días. Entonces comenzamos. Para ponernos en contexto, supongamos que vas al supermercado para hacer tus compras de la semana, del mes o diariamente. Seguro vas a elegir algunos alimentos que son un poco más naturales, como pueden ser las frutas, las verduras, las carnes, los huevos. Pero también vas a buscar algunos alimentos que son más procesados, que normalmente suelen ser más relacionados a las grasas y los carbohidratos y que pasan por un proceso de modificación de su estado natural mediante distintos métodos como puede ser la cocción, el envasado, el congelamiento, secado o adición de ingredientes extras, entre otros tipos de procesos. Y algunos ejemplos comunes pueden ser alimentos congelados, enlatados, envasados, precocinados y los productos empaquetados. Pasemos a ver más en detalle todo esto, sobre todo cómo diferenciar ese tipo de alimentos, cómo leer su información nutricional e ingredientes y qué tenemos que tener en cuenta para elegir lo mejor. Pero antes, si te está sirviendo este tema, no te olvides de unirte a mi canal, así podés seguir recibiendo contenido constantemente y aprender todo lo que necesitas sobre el fitness para cumplir tus objetivos. Cualquier duda que tengas me lo podés dejar en los comentarios y te lo voy a estar aclarando. Bueno, comencemos a ver esto más aterrizado de una manera más clara y cotidiana para que lo puedas aplicar ya en tus próximas compras en el súper. Así que, ¿cómo leer los alimentos en el súper? Básicamente, cuando queremos elegir esos productos que mencionamos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para saber si nos conviene ese alimento, si lo que queremos elegir está bien, digamos, para nuestros objetivos y si no, ¿ok? Estos son los puntos que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, como mencionamos, los alimentos procesados, ¿por qué hablamos de esto? Obviamente porque cuando estamos hablando de leer las etiquetas, hablamos de alimentos que están procesados, sean buenos o no tanto, o nos aporten más o nos aporten menos, digamos, eso no está en discusión. Son alimentos procesados y lo que vamos a aprender acá es básicamente qué es lo que tenemos que tener en cuenta para cuando queremos elegir, sepamos cuál es mejor en relación a lo que nosotros queremos lograr, qué es lo que nos conviene básicamente. Entonces tenemos que dentro de los alimentos procesados hay tres tipos, tres categorías. Los que son mínimamente procesados, como pueden ser, en este caso, frutas, verduras lavadas y envasadas, o carnes cortadas y empaquetadas, dice, ¿no? Que si bien son alimentos naturales, digamos, pero pasan por ese pequeño proceso de industrialización, digamos, pasan por un envasado o las carnes cortadas, mencionan acá, o empaquetado y demás. Dice, estos alimentos han pasado por métodos de procesamiento leves que no cambian su valor nutricional, o sea, no están expuestos quizá a un proceso en el cual su valor nutricional cambia. Son los mínimamente procesados. Segundo, procesados moderadamente. En esta categoría hay alimentos que tienen ingredientes adicionales, ¿ok? Por ejemplo, el aceite, sal o azúcar para mejorar su sabor o textura. O sea, esto como ingredientes extra en otro tipo de alimentos. Y dice, ejemplos comunes, como por ejemplo el yogur con azúcar añadido, o sea, un alimento moderadamente procesado, porque se le agrega algo extra, un ingrediente extra para cambiar su textura o sabor. O algunas conservas de legumbre o fruta en almíbar, que sería la legumbre o la fruta, con algún conservante que se le agrega para que dure más o que cambie el sabor. Y después tenemos los ultraprocesados, que ya son productos altamente manipulados y que contienen ingredientes industriales que no se encuentran en su forma natural. O sea, tienen agregados, cuando leen en las etiquetas nombres raros, es que tienen bastantes agregados, productos de estos ultraprocesados, como colorantes, conservadores, saborizantes artificiales, edulcorantes, etc. Y estos productos pueden ser, por ejemplo, refrescos, galletas, dulces, snacks y algunos productos listos para consumir, que, por ejemplo, cuando lo leen tienen muchísimos ingredientes que no son algo que conozcan, quizá algo natural. Evidentemente tienen muchos químicos y suele ser un alimento ultraprocesado y son los que más, digamos, deberíamos evitar, los que con menos frecuencia deberíamos consumir. Obviamente suelen ser más ricos en calorías, grasas ya saturadas,
normalmente y trans, y azúcares y sodio, pero bajo los nutrientes más esenciales que pueden ser, por ejemplo, la proteína o carbohidratos complejos como la fibra, o grasas saludables. Ok, continuamos. Como dijimos, dentro de estos productos procesados, ¿qué es lo que vamos a leer? ¿Qué es lo que vamos a aprender y lo que tenemos que tener en cuenta para decidir a la hora de seleccionar qué alimentos llevamos? En el primer lugar, vamos a ver la información nutricional. ¿Okay? Esta es la tabla que nos da un desglose de las calorías y macronutrientes como la proteína, carbohidrato y grasa, y micronutrientes como vitaminas y minerales que contiene el producto. Y esta información, entenderla, aprender esto, nos sirve para entender qué es lo que aporta el alimento a nuestras necesidades diarias, a nuestros objetivos, en estos macros y calorías, si nos sirve, si no, si podemos adaptarlo, etcétera. Y además nos ayuda a tener un control sobre las porciones porque sabemos, por ejemplo, cada cuánto peso de ese alimento ingerimos X cantidad de calorías y macros. Entonces vamos a ver un ejemplo más pragmático para que se entienda esto. Acá vamos a ver directamente cómo se ve la etiqueta. Okay. Acá, para que observes, dice etiqueta nueva porque esto ha cambiado con el tiempo. Y hoy en día se muestran más quizá detallados, se le da más importancia a algunas cosas que quizá antes no. Pero ¿qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, en primer lugar vemos que tiene el título, Nutrition Facts, que sería la información nutricional, y te marca siempre acá arriba, por ejemplo, cuántos servicios tiene por el total del producto. Por ejemplo, si el producto pesa 800 gramos, supongamos, tiene 8 servicios de 100 gramos. Bueno, acá te marca cuánto es el servicio, cuánto es la toma, por ejemplo, ¿no? Acá dice la porción es de 55 gramos, 2/3 de taza, ¿ok? Entonces tiene esto multiplicado por 8, te alcanza para 8 servicios de esta cantidad. Obviamente uno va a consumir la cantidad que necesite según su plan de alimentación que esté llevando a cabo, según sus requerimientos calóricos, según sus requerimientos nutricionales, digamos. Entonces acá tenemos que lo primero dice, el tamaño de la porción ahora aparece en letra grande y en negrita, y algunos tamaños de porción se han actualizado. Bueno, básicamente te lo marca en negrita esto para que observes cuál es el tamaño de la porción y que esté bien claro. Eso más que nada es algo, digamos, que no es lo principal que nos interesa. ¿Por qué motivo? Porque en sí la porción lo que nos da es un valor estandarizado, pero nosotros a la porción que vamos a consumir es la que requerimos según nuestro objetivo nutricional, según nuestro plan de alimentación, etc. Entonces no tenés que básicamente consumir exactamente lo que dice acá, sino lo que tenés que comer según tu alimentación. Pero esto es un valor estándar. Entonces esta cantidad de peso, así se lee esto, cada 55 gramos o 2/3 de taza de este producto, hay 230 calorías. ¿Okay? Estas calorías son el resultado de esta cantidad de producto. Obviamente, si comemos menos, hay menos, y si comemos más, habrá más. ¿Okay? Las calorías se muestran ahora en letra más grande y en negrita. ¿Okay? Esto lo van a ver así grande. Bueno, acá obviamente esto dice el porcentaje diario, el valor diario, y acá aclara que es para una dieta de 2000 calorías. Bueno, esto tampoco es algo que tenemos que tener en cuenta porque eso, como dijimos, va a depender mucho de cómo es tu alimentación, de cómo es tu plan de alimentación, que quizás son más o menos, entonces no tenés que prestar tanto atención. Es una recomendación, digamos eso. Entonces lo que tenemos que ver, como dije, es aplicarlo a nuestro plan de alimentación o a la alimentación que estemos llevando y a esos requerimientos nutricionales. ¿Cómo leer esto? Ok, primero van a ver en este caso la cantidad de grasas totales. En este caso dice, hay 8 gramos de grasa para esa cantidad de producto. 55 gramos trae 8 gramos de grasa. Y te aclara, por ejemplo, de dónde provienen esas grasas. En este caso nos marca, entre comillas, las grasas malas que deberíamos evitar. Y tenemos que 8 de esos 8 gramos, solamente 1 gramo es de grasa saturada. 0 grasas trans, y no nos dice de los otros 7 gramos de dónde provienen, que probablemente sean de grasas insaturadas o monoinsaturadas, que son las que por ahí son más recomendables consumir. Entonces, digamos que en grasa no es que esté mal, digamos, ¿no? Aunque acá no estamos juzgando qué es lo que está bien o lo que está mal, sino simplemente aprendiendo a cómo leerlo y qué es lo que tenemos que prestar atención. Entonces, acá nos va a marcar la cantidad de grasa que tiene sobre el total de esa cantidad de producto, ¿no? Luego, por ejemplo, acá el colesterol nos marca en cero, son valores que se suelen tener en cuenta. Bueno, acá dice los valores diarios se han actualizado, se toman en cuenta otras cositas y ahora vamos a ver cuáles. El sodio es algo importante también porque es algo que es súper importante consumir, mineral, pero hay que tener en cuenta a veces que es algo que a veces se abusa y se agrega demasiado en los productos, ¿no? Se agrega demasiada cantidad, pero en este caso siempre lo vas a tener ahí
saber bien cuánto trae, ¿no? En cuánta cantidad. Suponiendo que los valores diarios suelen ser entre 2 gramos de sodio, son 2000 miligramos. Acá, por ejemplo, te dice esto tiene 160 en esa cantidad. Hay que ver la dieta de cada uno, esto no es necesario meterse, pero es como para tener una idea, ¿ok? Por ejemplo, si comparás dos alimentos del mismo tipo y uno tiene 160 miligramos de sodio como este, en esa cantidad, y otro tiene 50, probablemente el que tenga menos sodio te convenga más. Porque el sodio, por ejemplo, lo puedes agregar con la sal, ¿no? Entonces, si ya usas sal, por ahí no es necesario que los productos que consumas tengan tanto sodio agregado. Después vemos los carbohidratos, ¿ok? En los carbohidratos vas a ver el total también en esa cantidad. Y acá hay algo interesante que es lo que hay que tener en cuenta. Para saber elegir el producto, tenemos que ver bien, por ejemplo, que el carbohidrato en su mayoría no sean como acá azúcares agregados. Acá nos va a decir, de estos 37 gramos, ¿de qué se componen? ¿Okay? Una cantidad mínima de de fibra dietética, de fibra, 4 gramos, o sea, muy poquita fibra. Y de ese total de 37 gramos, hay 12 gramos que son azúcares, y de los cuales 10 son azúcares agregados. O sea, acá tiene bastante azúcar agregado, a mi entender. ¿Ok? Quiere decir que no es el producto plenamente así natural, sino que tiene azúcar agregado para darle sabor. El producto que sea, en este caso, un ejemplo, ¿no? Entonces acá lo que vamos a ver es de dónde provienen esos carbohidratos. Una parte tiene que provenir, o sea, en cuanto a fibra, y otra parte en azúcares. Ahora, el tema de los azúcares no hay que confundirse porque los carbohidratos son azúcares todos. Lo malo, entre comillas, es cuando esos azúcares son agregados. Si el azúcar natural del carbohidrato, ya sea el que sea, por ejemplo, no sé, un paquete de arroz, una granola, no sé, o puede ser una mermelada, o lo que sea, tenemos que prestar atención más que nada a esto, ¿no? A que los carbohidratos que contenga, la mayoría no sean de azúcar agregado. ¿Ok? Y después ya nos va a marcar la proteína, que es algo súper importante de tener en cuenta, que en este caso es muy poquita. Obviamente, a ver, para juzgar bien, la proteína es importante, depende del alimento que queremos llevar. Porque si queremos llevar un alimento que es un carbohidrato o una grasa, probablemente la proteína que traiga sea muy poca y no hace falta juzgar tanto el alimento por eso. Para proteína va a comer huevos, carne, etcétera. Entonces, en estos productos procesados que tienen etiqueta, la mayoría va a tener poca proteína, aunque nos puede servir como para jugar como un extra, ok, cuál tiene más proteína para ver si es mejor o peor. Sobre todo, por ejemplo, en productos lácteos, ahí sí nos interesa la proteína, ¿no? Pero si es un carbohidrato como puede ser un paquete de avena, o sea, no sé, o de arroz, quizás no vamos a ver tanto cuánta proteína tiene, sino más bien la relación de los carbohidratos en la cantidad de peso, si tiene azúcares agregados, cuánta grasa tiene, etc. Y después acá vamos a ver algunas vitaminas y minerales, que bueno, esto es un detalle más. Acá dice los azúcares añadidos, la vitamina D y el potasio ahora figuran en la etiqueta. Son cositas que antes no estaban. Antes decía solamente cuántos azúcares tenía, pero no se sabía la procedencia. Los fabricantes deben declarar la cantidad de más de porcentaje de valor diario. Okay. Bueno, acá lo que nos interesa básicamente es entender, por ejemplo, la porción, o sea, para tener una idea, bueno, para tener una idea, cuánto trae de calorías y macronutrientes esa porción y adaptarlo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos que consumir, no sé, en una comida 30 gramos de carbohidratos y, no sé, 5 gramos de grasa, bueno, probablemente entonces de este producto, si queremos que eso provenga de este producto, tendríamos que bajar un poquito la cantidad para que nos dé aproximadamente eso. Y lo que falta, si es que falta algo, se lo agregamos con otro producto y así. Se va haciendo combinaciones, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta básicamente es el hecho de, bueno, acá de dónde provienen los carbohidratos para saber si es de mucha azúcar agregada y si las grasas que tiene no son las mejores, en este caso si fueran muchas grasas saturadas o muchas grasas trans, ¿ok? Eso es lo principal que hay que ver aquí, más que nada. Y bueno, y también como otra opción, como dijimos, la proteína, que tanta proteína trae. Y el sodio, digamos, esto es lo que más juzgamos, ¿no? Estas 4 cosas, por así decirlo, pues las calorías en sí es el resultado de todo esto. El tema no es importante tanto las calorías que traiga, sino cuántos nutrientes la componen y de dónde provienen, ¿no? Porque si son 230 calorías, que es pura proteína y carbohidratos complejos, y grasa buena, bueno, probablemente es un producto bueno. Simplemente hay que medir la cantidad según nuestros valores. Pero si de esas calorías la mitad son azúcares agregados y grasa mala, evidentemente no es la mejor opción. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los ingredientes, esto es otro valor súper importante y también súper subestimado, súper infravalorado, que es el hecho de qué está compuesto ese alimento, porque hasta ahora vimos solamente los macros y calorías. ¿Que es importante? Sí, porque de ahí es lo que vamos a comer, pero también a veces nos confundimos y decimos, no, pero tiene los carbohidratos y las grasas que yo necesito, pero no miramos los ingredientes y no sabemos de dónde salen esos carbohidratos y grasas. Entonces, hay que hacer las dos cosas, hay que mirar la tabla nutricional, pero principalmente hay que mirar los ingredientes.
Entonces pasemos a este punto, que hay que tener en cuenta primero el orden de los ingredientes. Es decir, en cuanto al orden de los ingredientes, que hay que saber que están ubicados de mayor a menor. Es decir, el primer ingrediente que lees en la tabla es el que más tiene ese alimento. Por ejemplo, si estás comprando una crema de cacahuate o pasta de maní, para que tengas en cuenta, el principal ingrediente, ¿cuál debería de ser? Obviamente maní o cacahuate. Ahora, si vos lees en la tabla de los ingredientes y el principal ingrediente es algún aceite hidrogenado o alguna grasa saturada o algún azúcar, evidentemente ese producto lo que más debería tener no lo tiene, entonces es algo ultra procesado y que no sería lo más recomendable. ¿Se entiende ahí? Entonces, el segundo punto es checar el azúcar oculto. ¿Por qué ese azúcar oculto? No es que esté oculto, sino que están con otros nombres que quizá las personas cuando no tienen el conocimiento de nutrición necesario los ignoran o no saben. Por ejemplo, en este caso, se esconden con nombres como jarabe de maíz, dextrosa, o maltodextrina, o sacarosa, etc. Muchos productos que terminan, muchos nombres que terminan en osa, ¿no? Bueno, en este caso la maltodextrina no, pero es un azúcar. Es importante conocer estos nombres para evitar productos que están cargados de azúcares sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando veas un producto que tiene muchos de estos nombres raros, probablemente sean o azúcares agregados o grasas hidrogenadas, hidrogenados, o también a veces conservantes, aditivos o endulzantes. Bueno, en cuanto a ese sería otro punto, los conservantes, colorantes y aditivos, que dice que el proceso, que estos productos procesados contienen esos conservantes para que básicamente duren en el tiempo, no se pudran, digamos, y colorantes para darle evidentemente algún color y demás, que son cosas artificiales obviamente, y que a veces en exceso pueden ser perjudiciales. A ver, ¿qué más? Si bien algunos aditivos son seguros, elegir alimentos con menos de esto, bueno, ok, sí, evidentemente es un apartado que tenemos que tener en cuenta para ver qué tanto químico tiene el alimento, ¿no? Qué tantas cosas artificiales le agregaron, en este caso colorante, aditivo, conservador, etc. Si queremos, digamos, mejorar nuestro físico a nivel estético, quizá no sea un punto súper clave, porque por ahí tiene aditivos que no influyen en nuestro consumo calórico y nutricional, pero sí a nivel salud, ¿se entiende? Sobre todo a largo plazo y en cantidades, ¿no? Si comemos muchos productos procesados en cantidad y a largo plazo puede afectarnos la salud. Después, ingredientes naturales versus artificiales, siempre hay que intentar buscar ingredientes que sean los más naturales posibles, o sea que lo identifique fácilmente, como dijimos hoy con el ejemplo de la pasta de maní, que sea lo más natural posible, que sea lo más similar a ese producto que está buscando, por ejemplo, y que no tenga tanta mezcla de cosas ni agregados. Cuando más sencillo sea la lista de ingredientes, mejor, básicamente. O sea, si hay un alimento que tiene un único ingrediente, es muy buen alimento, probablemente. Eso suele pasar con los alimentos así más naturales u orgánicos y hay otros que no. ¿Se entiende? Este ejemplo de la pasta de maní lo digo porque es muy cotidiano, es muy fácil, es muy, lo pueden conseguir estas cremas de cacahuate o pasta de maní, depende del país, como le digan. A veces dice ingrediente maní, el único ingrediente, 100%. Y en otras cremas de cacahuate más procesadas, quizá tiene 10 ingredientes, 15 ingredientes o lo que sea necesario. Y entre ellos suelen haber muchos azúcares, muchos conservadores, etcétera, y aditivos, endulzantes sobre todo, y también grasas o aceites no recomendables. Y después hay que checar lo que son las alergias e intolerancias. O sea, si una persona, esto obviamente depende de la persona, si tiene alguna alergia, alguna intolerancia, muchos alimentos tienen alérgenos comunes como el trigo, la soja, el lácteo y demás, y que siempre lo aclara. Entonces, si una persona tiene esa intolerancia o alergia, tiene que revisar con atención qué es lo que contiene ese alimento. Vamos a ver un ejemplo entonces. Y acá vemos básicamente el ejemplo de cómo se ve la tabla de ingredientes. Bueno, acá es una barra, por lo que veo, de cereal o quién sabe de qué, pero es un ejemplo y lo que nos interesa es analizar en sí qué es lo que contiene. Bueno, acá vemos que lo primero de esta barra, que sea lo que sea, es harina de trigo. Entonces lo que más tiene es harina. El segundo ingrediente son azúcares. O sea, ya sabemos que es un producto procesado que va a tener el sabor súper modificado, porque tiene azúcar, aceite vegetal, salvado de trigo, huevo, carbonato de calcio, bueno, tiene un montón de cosas aglomerados a esto, son todas cosas, digamos, artificiales, que están acá entre paréntesis, sal, colorante, etcétera. O sea, tiene un montonazo de ingredientes, lo cual nos está diciendo, y tiene agregados, por ejemplo, de vitaminas y demás, seguramente tiene agregados. Acá te dice lo del relleno de fresa, incluso,
de qué está compuesto. Jarabe de maíz, o sea, lo principal del relleno de esa fresa, azúcar. El segundo ingrediente es otro azúcar, la destroza. El tercero es más azúcar y después fresa, o sea, lo que menos tiene es fresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esto es un producto muy poco recomendable, que seguramente no es muy bueno. Y encima acá, por ejemplo, nos dice que contiene gluten, si sos alérgico o alérgica al gluten, contiene ingredientes de huevo, leche y trigo. O sea, acá te dice lo que tenés que tener en cuenta si sos una persona con alguna alergia acá. Bueno, acá, por ejemplo, también menciona aceite de canola, bueno, algunas cuestiones relacionadas a las grasas. Pero en fin, esta es la lista de ingredientes. Como dijimos recién, mientras menos ingredientes tenga mejor. Entonces, acá nos quiere decir básicamente que no es la mejor opción de alimento probablemente. Entonces, cuando uno se enfrenta en el súper a tener que elegir el alimento que quiere, siempre es recomendable, a ver, para no demonizar alimentos, agarrar los principales que te gusten, los 2 o 3 que veas, o los que sean necesarios, y comparar cuál es mejor, cuál es el que tiene todas estas indicaciones que dijimos. En cuanto a los ingredientes, el que menos ingredientes tenga y el que sea más natural, y en cuanto al valor nutricional, el que más se acerque a nuestras metas. En este caso, que tenga menos azúcares agregados para los carbohidratos, que tenga menos grasas trans y saturadas, que tenga más carbohidratos complejos como la fibra y que tenga quizá buena proteína y no tanto sodio agregado. Eso más que nada para la parte de la tabla nutricional. Y ver esa relación de las calorías según la porción que nosotros tengamos que comer. Bueno, entonces estos son los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer un alimento, leer un producto en el supermercado y saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que tenemos que decidir. En resumen, leer las etiquetas, es decir, aprender sobre la información nutricional y los ingredientes de los alimentos, no es solamente para quien quiera perder grasa o ganar músculo, sino para cualquier persona que quiere tener un control de lo que consume y mejorar su salud. Aprender a interpretar esta información te va a ayudar mucho a evitar productos que parecen quizás saludables, pero que están llenos de ingredientes que no benefician a tu cuerpo. Entonces, la próxima vez que vayas al supermercado, analiza bien cada etiqueta antes de elegir el producto. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que te haya servido de mucho y seguramente cuando vayas al súper puedas aplicar todo lo aprendido hoy y comenzar a tener mejores resultados con tus metas fitness y mejorar tus hábitos alimenticios. Pero si te sentiste identificada con mi contenido y ya no querés seguir postergando tus metas, estás comprometida con vos misma, ¿te gustaría ser mi alumna y contar con mi guía y asesoramiento durante todo tu proceso? Mirá mi video principal en el link que te dejo acá abajo en la descripción para tener más certeza y seguridad de cómo es mi método y contactame en mi cuenta de Instagram en @enzo.trainer si querés más información. Nos vemos.